en el libro de Juan, capítulo 9, por favor. Vamos al libro de Juan, capítulo 9. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 35 hasta el versículo 41. Y ahí ya lo tiene usted en pantalla. Si tuviéramos que darle un nombre a esta enseñanza esta mañana, bueno, de hecho tenemos que darle un nombre a esta enseñanza, yo lo llamaría el triunfo de la fe, ¿verdad? El capítulo 9 de Juan es un capítulo maravilloso porque, como ya hemos venido aprendiendo, en el Evangelio de Juan, Juan el escritor elige un grupo de 7 señales o 7 maravillas. Jesús hizo muchos milagros y Juan al final del libro nos dice que si todo lo que Jesús hizo se registraran en libros, él considera, obviamente en una hipérbole, una exageración, pero él considera que no habría espacio para la cantidad de libros en todo el mundo que se escribirían. Por lo tanto, Juan nos está diciendo que cuando Jesucristo vino a la tierra y anduvo entre los hombres, hizo una gran demostración de maravillas incalculables. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que casi desapareció la enfermedad en Palestina en los tiempos de Jesús. Y ya hemos visto hasta el capítulo 9 el cumplimiento de Jesús o el cumplimiento de las profecías mesiánicas en Jesús. Es decir, todo lo que los profetas fueron anunciando acerca del Mesías en Jesús se cumplió. Desde su nacimiento virginal, desde su nacimiento virginal, desde su procedencia de Nazaret, desde que limpió el templo, y todas las señales proféticas se cumplen en Jesús. Una de las características de Jesús, del Mesías, era que traería una especial iluminación de la gloria de Dios y del conocimiento de Dios. Para el primer siglo, el pueblo judío estaba muy distante del pacto con Dios a causa de la injusticia, a causa de su rebelión, de su terquedad, de su superstición y del helenismo. Había mucha mezcla también allí de supersticiones y toda clase de creencias. Por lo tanto, el conocimiento que había acerca de Dios estaba como sepultado por muchas tradiciones humanas y muchas creencias, pero cuando el Mesías venía a la tierra, estaba profetizado que traería la luz, ¿verdad? La luz que ilumina el conocimiento espiritual acerca de la persona de Dios o acerca de Dios, y Jesucristo mismo se proclamó: yo soy la luz del mundo. Y eso es una de las declaraciones más poderosas que Jesús hizo. Y de hecho la hizo en el contexto de una fiesta. Estoy hablando un poco de lo que hemos ya aprendido. Lo hizo en un contexto de una fiesta llamada la Fiesta de los Tabernáculos, donde en ese festival había una celebración acerca de las luces. Ustedes recordarán aquellas antorchas gigantescas que se ponían en el patio de la Hermosa, más o menos 23 metros de altura. Esas antorchas se encendían, iluminaban toda Jerusalén. Y la razón de esa festividad era básicamente recordar, ¿verdad?, que durante el tiempo en el desierto, el pueblo de Israel fue acompañado y guiado por una columna de fuego durante todo su peregrinaje en el desierto. La presencia de Dios fue muy tangible durante esa época en el desierto. Entonces ellos hacían esa festividad, y en esa festividad Jesús aparece de manera pública y les dice a todos los que están allí: yo soy la luz del mundo. Yo soy aquel que trae la verdadera iluminación, el verdadero conocimiento de Dios. Yo soy aquel que imparte la luz de la vida de Dios en el corazón de los hombres. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero en el capítulo 9, Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento. Y hemos dicho que este milagro, aunque fue un milagro objetivo, fue un milagro que ocurrió, y cuando lo leemos debemos leerlo así: ocurrió un milagro.
Lo cierto es que este milagro también nos ilustra cómo Jesús salva el alma. Sí, por favor, permítanme recordarles, ¿verdad? Jesús va caminando con sus discípulos, acaba de terminar la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Y está saliendo de allí y va con sus discípulos y los discípulos ven a un hombre ciego de nacimiento, es decir, una persona que nació con una discapacidad llamada ceguera. No podía ver desde que nació. En aquella época, ¿verdad? Se pensaba que las personas que nacían con alguna discapacidad de este tipo tan fuerte como alguna parálisis o que le faltaba un miembro o que era ciego, sordo o mudo, era porque se le estaba culpando de un pecado, se le estaba castigando, se les consideraba personas que estaban bajo maldición de Dios. Así que cuando los discípulos ven a este hombre allí, le preguntan a Jesús, Jesús, ¿y quién pecó? Porque este nació ciego. Así que aquí dos cosas pudieron haber pasado. O pecaron sus padres o pecó él en el vientre de la mamá. ¿Cómo fue este asunto? Así que a los discípulos se les despierta la curiosidad teológica y empiezan a ver un dilema en este hombre ciego. Sin embargo, Jesús no responde completamente a la pregunta, sino que les presenta una tercera alternativa y les dice, ni este hombre pecó, ni sus padres pecaron. Él está ciego para que la gloria de Dios o para que las obras de Dios se glorifiquen en él o se realicen en él. Dicho esto, nos dice la Biblia que Jesús escupió barro, hizo barro, escupió al suelo, algo que para nosotros puede ser asqueroso o inusual, sin embargo era algo relativamente común en la época, hizo barro y se lo untó en los ojos. Este ciego, ¿verdad? Con el barro en los ojos, Jesús le dice que por favor vaya hasta el estanque de Siloé y allí se lave. Así que este ciego cruzó un trecho de la ciudad desde donde se encontraba mendigando hasta el estanque de Siloé, fue obediente y ahí se lavó y recibió la vista. Un milagro como este conmocionó a todas las personas porque nunca antes en la historia bíblica se había escuchado que alguien, ¿verdad?, sanara a un ciego de nacimiento. Así que esto fue literalmente algo extraordinario. Pero Jesús está diciendo que este milagro es para glorificar a Dios. Por lo tanto, lo que está haciendo Jesús aquí es glorificar al Padre. Esto generó una polémica, los vecinos no lo podían creer, los padres estaban sorprendidos, la gente que pasaba por allí decía, ¿será que este es? ¿Será que este no es? Lo cierto es que los fariseos o las autoridades judías se molestaron con Jesús porque él había hecho barro un día de reposo. El día del milagro fue un día de reposo. Así que eso estaba completamente prohibido y comienza una serie de averiguaciones malsanas contra Jesús. Y bueno, comienzan a entrevistar al hombre y vemos cómo el hombre, ¿verdad? Cada vez que avanza la entrevista es mucho más osado, es mucho más atrevido, habla acerca de Jesús con denuedo. Pero esto le costó caro, porque lo cierto es que como él confesó que Jesús lo había sanado, lo expulsaron de la sinagoga. Sí, así como usted lo oye, un milagro de esta característica para nosotros, ¿verdad? Hubiese sido lo más normal que las personas hubiesen aceptado a Jesús como Mesías, pero más bien se endurecieron en su corazón y agarraron a este pobre hombre y lo expulsaron de la sinagoga, lo expulsaron de la vida judía. Yo quiero que usted entienda lo que está pasando aquí, porque la última parte se comprende mucho mejor si entiendes este contexto. Si a usted alguien lo expulsa de la iglesia hoy, usted puede decir algo como esto: no hay ningún problema, me voy a otra iglesia. De hecho, puedes cruzar la calle y te vas a la iglesia del frente y no ha pasado nada en tu vida, como si nada. Sin embargo, en aquella época no funcionaba así. Excomulgarte o una excomunión implicaba una completa execración de la vida judía social, económica y política. Literalmente te estaban tirando al abandono, te estaban alejando de la vida judía y te estaban alejando de Dios por completo. Por lo tanto, aquí estamos viendo un precio muy alto. Este hombre literalmente lo abandonan, lo echan a la calle. Así que lo había perdido todo. Había recuperado la vista, pero había perdido todo.
Y en ese contexto vamos a ver lo que sucede, y ahora sí vamos a entrar en materia, vamos al texto, vamos a ver lo que sucede, porque vamos a ver algo especial hoy, vamos a ver cómo la fe siempre terminará triunfando. Leemos juntos lo que dice, ¿verdad? Dice así: Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: pues tú le has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo: creo, Señor, y le adoró. Y Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron eso y le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: si fuerais ciegos, no tendrías pecado, pero ahora porque dices, vemos, vuestro pecado permanece. Hermanos, debo confesar algo rápidamente, y es que usted debe saber que nos encontramos frente a algunos versículos bastante difíciles. En realidad, nos encontramos ante algunos versículos que necesitamos darle sentido porque son difíciles de comprender a la luz de nuestro lenguaje. Por lo tanto, de verdad que el Señor nos ayude a entender, pero la última parte sobre todo es compleja de entender. Pero bueno, para a fin de poder eh, darle una comprensión al texto, mire lo que vamos a hacer esta mañana. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a aprender, vamos a ver este texto, este pasaje, de esta manera. Vamos a aprender de Jesús su sensibilidad, vamos a aprender de Jesús cómo Él es un buscador activo de almas, y vamos a ver su prioridad. Vamos a aprender también acerca del hombre que recibió el milagro, vamos a ver su humildad y vamos a ver su inquietud. La pregunta que él formula expresa el estado de su corazón. Luego vamos a ver la respuesta invariable de la fe en el hombre, que ocurre también en todo hombre. Y vamos a ver la alarmante advertencia de Jesús para los fariseos, y finalmente vamos a llegar a una conclusión. ¿Ok? Así que vamos a comenzar por allí. Vamos a aprender acerca de Jesús. Vamos a ver, vamos a aprender. Este va a ser nuestro ejemplo. El Señor Jesús va a ser nuestro ejemplo. Y de esta primera parte del texto destacan tres cosas. Vamos a leerlo otra vez. Dice: Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, ¿verdad? Y esto es lo primero que nosotros vamos a aprender acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo primero que destaca en este pasaje es que Jesús se enteró. Jesús oyó decir que a este hombre lo habían echado fuera. Esta parte del pasaje, hermanos, nos genera mucho consuelo a nosotros, ¿verdad? Y nos da mucha luz al entender o al saber que nuestro Señor está enterado también de nuestros asuntos. Y eso es maravilloso. Muchas veces nosotros estamos llenos de problemas, angustiados, y aunque tenemos fe, por supuesto tenemos fe, surge la pregunta: ¿será que el Señor está al tanto de mi situación? ¿Será que está obrando para mi bien? Bueno, aquí podemos ver que Jesús se enteró. Jesús estaba activamente involucrado en lo que le estaba ocurriendo a este hombre. No solamente lo sanó y lo dejó que asumiera o resolviera las consecuencias que eso le traería, sino hay un acompañamiento continuo de Jesús en la vida de este hombre. Y eso nosotros tenemos que tenerlo muy claro. Los lectores de aquella época debieron haberse impresionado mucho con esto. Mira, en aquella época los dioses grecorromanos tenían la característica de que ellos debían ser adorados, ellos debían ser consultados y ellos debían ser bien informados. Es decir, si yo iba a adorar a una deidad pagana, yo tenía que informarle de todo lo que me estaba aconteciendo. Es como tenerlo informado o al tanto de lo que estaba ocurriendo en mi vida para ver si yo ganaba el favor de esa deidad para mí.
Sin embargo, nuestra Biblia nos enseña que Dios es completamente diferente. Nosotros hablamos con el Señor porque eso le agrada. Nosotros hablamos para hallar consuelo en Él y aquietar nuestro corazón. Pero nosotros no necesitamos informar nada al Señor porque el Señor es omnisciente, el Señor todo lo sabe. Así que aquí tenemos la primera imagen maravillosa de nuestro Señor. El Señor está enterado de todas nuestras circunstancias, ya está enterado de lo que va a pasar en el año 2021. Así que nosotros podemos verdaderamente descansar. Nosotros no somos ovejas sin pastor, nosotros somos ovejas con un pastor que todo lo sabe, que todo lo puede. Por lo tanto, aquí vemos lo primero en Jesús, él estaba enterado. Y usted puede decir, bueno, ¿y de qué manera yo puedo aplicar esto a mi vida? De dos maneras. Número uno, hallamos consuelo y descanso en el hecho de que el Señor todo lo sabe. Sabe mi angustia, sabe la situación que tengo en el hogar, sabe la situación que tengo en el trabajo, sabe las deudas que tengo. Él lo sabe absolutamente todo. Sabe los pecados contra los que estoy luchando. Pero segundo, también es un buen ejemplo, porque nosotros somos llamados a vivir en una comunidad cristiana y nosotros debemos estar enterados de lo que nos sucede los unos a los otros, no porque seamos chismosos, sino porque somos diligentes y tratamos de cooperar con nuestros hermanos. Hay gente que quiere que la vida de la iglesia se abra para ellos, pero ellos no quieren abrir su vida a la iglesia. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús. Yo debo estar enterado en la medida en que me sea posible del sufrimiento de mi hermano, porque yo debo llorar con los que lloran y debo estar también enterado de la alegría de mi hermano, porque yo debo alegrarme con los que se alegran. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo muy elevado de la vida cristiana y debemos, siempre que nos sea posible, ¿verdad?, estar enterados de la situación de nuestros hermanos, ¿verdad? Es importante, hermanos, si yo estoy comiendo en mi casa, ¿verdad? Yo debo saber si dentro de mi congregación hay un hermano que no está comiendo. Aunque yo esté bien de salud, yo debería saber si mis hermanos todos están bien de salud. Nosotros debemos practicar esta vida cristiana. Ayudémonos los unos a los otros a hacerlo. Lo segundo que destaca aquí de Jesús es que Jesús lo halló. ¿Se da cuenta? Lo halló. Mucha gente allá afuera anda diciendo, ¿sabes qué? Hallé a Dios. O estuve buscando a Dios por muchos años hasta que finalmente lo hallé. Lo conseguí en aquella iglesia. No, hermanos, mira, Jesús ni Dios están perdidos para ser hallados. Quienes verdaderamente están perdidos son los hombres. Éramos tú y yo los que estábamos perdidos. Por lo tanto, quien tiene que salir a buscarnos es nada más y nada menos que Dios mismo. Y aquí vemos la palabra hallándole. Esa palabra es una palabra griega que le dio origen a una palabra muy conocida, eureka. ¿Recuerdas la palabra eureka? Cuando aquel científico descubrió lo que estaba buscando, gritó eureka, como queriendo decir, lo he hallado. Bueno, aquí la palabra nos está diciendo que Jesucristo de manera activa fue a buscar a este hombre. No fue que iba caminando y se lo volvió a tropezar, fue que detuvo su marcha para ir a hallar a este hombre. Eso siempre sucede en la salvación. Es Jesús buscando al perdido. Si tú eres hoy cristiano, si tú has creído en Jesucristo, fue porque Dios te halló. No le robes la gloria a Dios. No digas, yo lo busqué, yo lo encontré, yo soy inteligente y finalmente acepté todo esto. Dios te encontró a ti porque tú y yo éramos los que estábamos perdidos. De hecho, aquí se cumple la palabra en Isaías 65:1. Vamos a verlo un momentito allí en pantalla. Isaías 65:1 dice esto: me di a conocer a los que no preguntaban por mí. ¿Lo ves? Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre le dije, aquí estoy. Qué hermoso retrato el de este ciego. Este ciego estaba tirado mendigando. Nació ciego, estaba mendigando tirado ahí. No había posibilidad de que pudiera ver a Jesús y Jesús fue quien lo halló. La primera vez que lo sanó, Jesús lo halló. Y la segunda vez que lo halló, que se encontraron, Jesús también lo halló. Así que aquí tenemos una hermosa imagen de lo que Dios hace con los hombres. Es Él el que sale a nuestro encuentro. Y aquí hay también el cumplimiento del Salmo 27:10. Este hombre
pudo decir como dijo aquel salmista, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Ya lo vimos por la forma en que se desarrolló la entrevista. Los padres de este joven lo habían dejado solo. Cuando los fariseos entrevistaron a los padres de este hombre, le preguntaron, ¿ese es tu hijo? El que tú dices que estaba ciego, ¿cómo es que ahora ves? Estos hombres se llenaron de miedo y dijeron, bueno, sí, es nuestro hijo y él nació ciego, pero ¿cómo ve? No lo sabemos. Pregúntale a él porque él ya es grande. Ellos estaban llenos de miedo porque no querían que los excomulgaran, ¿verdad? De la sinagoga. Por lo tanto, ellos le dijeron a su hijo, en otras palabras, ¿sabes qué? Entiéndete tú, nosotros no estamos contigo en esto. Lo habían abandonado. Las autoridades judías abandonaron a este hombre, sus padres abandonaron a este hombre y seguramente toda la sociedad que lo conocía lo estaba abandonando, pero bendito sea Dios por ese abandono porque lo consiguió Jesús. Lo halló Jesús y se cumplió la palabra del Salmo 27:10 en él. Aunque todos te abandonen, el Señor me recogerá. Bueno, en el caminar cristiano es fácil sufrir el abandono por muchísimas razones, ¿no? En la medida en que vamos dejando de ser políticamente correctos y nos vamos convirtiendo en verdaderos creyentes, entonces vamos a sufrir de manera muy usual el abandono de gente que, bueno, que estuvo con nosotros siempre o de gente que simplemente estaba de tránsito, en fin. Lo cierto es que con tal de que Dios nos abandone, todo está bien. Con tal de que el Señor te recoge en medio de tu aflicción, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Entonces, ¿qué vemos de Jesús? Bueno, vemos que es sensible, vemos que se enteró, vemos que está involucrado en la situación de su pueblo. Número dos, vemos que activamente lo buscó. Jesús está trabajando en pro de la salvación de este hombre. Pero ahora destaca algo muy importante, la prioridad que tenía Jesús. Vamos a volver al texto, porque parece que Jesús pasa por alto. Hermanos, yo solamente quiero que usted ponga en ejercicio su imaginación, ¿verdad? Con mucho cuidado y cautela, solo imaginemos esto. Jesús se lo consigue, lo acaban de expulsar de la comunidad judía. Ok, él perdió todo. Él no podía ir al mercado a comprar, él no podía vender, él no tenía derecho a nada, él no tenía derecho al templo. Literalmente lo abandonaron. Y Jesús no le toca el tema. Parece que Jesús pasa por alto el hecho de que lo habían echado fuera. Seamos honestos. Yo hubiese esperado por lo menos que Jesús me dijera, oye, hombre, cuánto lo siento, de verdad, discúlpame, no era mi intención de que te echaran, bueno, pero por lo menos ahora ves. Pero Jesús ni le tocó el tema, no se lo tocó, eso es grandioso. Por el contrario, lo lleva directamente al corazón del evangelio. No es que Jesús no esté interesado en nuestras necesidades físicas, no es que Jesús no esté interesado o sea un Jesús insensible, sino que Jesús lo lleva directamente a lo más importante de su vida. Jesús sabía que el alma de este hombre estaba en riesgo si solo se quedaba con una idea general de Jesús. Este hombre había dicho más atrás en la entrevista que Jesús era un profeta. Y lo que este hombre tenía en su mente era que Jesús era un profeta. Y aunque eso es una verdad porque Jesús era el profeta, lo cierto es que Jesús es más que el profeta. Jesús está, escúcheme lo que les voy a decir, Jesús está activamente involucrado en las necesidades físicas de su pueblo. Él ha prometido proveer para todas las necesidades de su pueblo. Pero lo que es cierto es que Jesús está más interesado en las necesidades espirituales de su pueblo. Jesús sabía que si este hombre permanecía fuera de la sinagoga, pero entraba al cielo, su asunto estaba arreglado. Pero si este hombre estaba fuera de la sinagoga y fuera del cielo, era un total desastre. Hermano, escúchame algo. Jesús lo enseñó, no solamente en este pasaje,
en muchos otros pasajes. El asunto más importante de un hombre, la verdad más significativa que debe conocer un hombre, es el Evangelio. Arreglar nuestro asunto con Dios es arreglarlo todo. Por muy terrible que sea tu calamidad, mi calamidad o la calamidad de ese hombre, su destino es infinitamente peor si no se ponía a cuenta con Dios y aceptaba a Jesús no como un profeta, sino como el dueño y salvador de su vida. Jesús lo lleva al corazón del evangelio. Mira, hermanos, sabes, nosotros no somos terapeutas. Nosotros no tenemos la respuesta para todos los problemas de las personas. Nosotros ni siquiera somos consejeros espirituales, aunque damos consejería. Nosotros somos llamados a predicar el evangelio. Y la solución para todos los problemas está en el evangelio. Cuando una persona se me acerca a mí, indistintamente del problema que tenga, un matrimonio que se está rompiendo, un joven que cayó en pecado, relaciones de hermanos rotas, cualquier cosa, cualquier problema, problemas económicos, siempre lo llevo al evangelio, porque allí está el problema de su vida. La relación con Dios regula, administra y ordena el resto de las relaciones del hombre. Y solo el evangelio le da una perspectiva correcta a la relación de Dios con el hombre. Jesús nos dio un gran ejemplo, ¿lo ves? El evangelio. Padres de familia que estamos aquí, ¿qué tenemos que hacer con nuestros hijos? ¿Ponerlos a colorear el arca de Noé o predicarles el evangelio? El evangelio es la única esperanza que tenemos con nuestros niños. El evangelio es la única esperanza que tenemos con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros amigos. Más nada, hermanos, más nada. Y Jesús lo acaba de hacer muy bien. Así que aquí acabamos de aprender de Jesús tres cosas. Estaba pendiente de la situación del hombre, es sensible. Lo vemos en una búsqueda activa. Como siempre, Jesús sale a buscar a los pecadores. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Y número tres, vemos lo que verdaderamente era una prioridad para Jesús. Pasa por alto un momento la situación y le dice, ¿sabes qué? Aquí lo más importante es llevarte al evangelio. Muy bien. ¿Y del hombre? ¿Qué podemos aprender? Vemos la actitud del hombre, ¿verdad? Vamos al texto nuevamente. Mire lo que dice. Jesús lo lleva al corazón del evangelio y le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y este le respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Hermano, mira el contraste aquí, brinca ante los ojos, ¿verdad? Primero, veamos la actitud de este hombre frente a la actitud de los fariseos. Seguramente te acuerdas de la actitud de los fariseos. Yo no creo en este ni siquiera sé de dónde viene, este es un pecador que quebranta el sábado, una actitud completamente arrogante de saberlo todo, etcétera. Este hombre demuestra una actitud completamente humilde. ¿Y sabes qué me llama la atención? Que este hombre no pide una señal externa. Este hombre con humildad y sencillez hace una pregunta. Él verdaderamente quiere conocerlo. Contrasta la actitud de los fariseos y también contrasta la actitud de Satanás. Satanás le decía a Dios, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Demuéstrame que eres Hijo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos actuado así? Si tú eres hijo de Dios, respóndeme. Si tú existes verdaderamente, respóndeme o hazme aquello. O si tú verdaderamente quieres que yo vaya a la iglesia, hazme esto. ¿Qué actitud es esa? Eso no es una actitud correcta. Esa es la actitud de Satanás y de los fariseos.
Dios no tiene que rebajarse a los pies de una criatura y decirle, por favor, cree en mí, te lo suplico. Él es Dios. Mira la actitud de los fariseos, mira la actitud de Satanás y mira la actitud de este siervo. Este hombre le está diciendo, ¿quién es, Señor, para yo creer en él? De hecho, recordarás, esta pregunta que hace este hombre nos recuerda a la pregunta que hizo Agur en el Proverbio 30. Mira la humildad de Agur en el Proverbio 30. Vamos a leer Proverbio 30 de 2 al 4. Dice, ciertamente soy el más torpe de los hombres y no tengo inteligencia humana y no he aprendido sabiduría ni tengo conocimiento santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en sus mantos? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿O el nombre de su hijo? Esta es una pregunta que brota de un corazón que ha sido preparado por la gracia para recibir la verdad. Recientemente, preparando el tema, me conseguí con una entrevista en internet de un joven. Él dice que es pastor. Entonces, él está entrevistando a un famoso cantante llamado Ricardo Montaner. Entonces, están hablando de Lucas 2 acerca del nacimiento, o mejor dicho, la anunciación del nacimiento de Jesús. Entonces, este joven que dice que es pastor, le está preguntando a Ricardo Montaner lo que significa el texto. Y Ricardo Montaner es músico, no es intérprete de la Biblia. Sin embargo, es evidente que en el fondo lo que verdaderamente importa es lo que él piensa que la Biblia dice. Ese corazón se va endureciendo porque no puede terminar de reconocer que no tiene inteligencia, que no ha aprendido sabiduría, que tiene que postrarse ante los pies del Señor y pedirle que por favor le revele el conocimiento del Dios verdadero. Y pongo este ejemplo no porque sea único, es simplemente un ejemplo conocido y porque la entrevista está en internet. Pero no es más que la acción de un corazón humano que con soberbia y arrogancia pretenden crear a Dios a su imagen y semejanza. No es cierto. No es cierto. Este hombre es humilde y reconoce que no sabe quién es el Señor. Mira, quiero que vayas conmigo y veas la pregunta, o yo te la voy a decir. Mira la pregunta dice, ¿y quién es Señor? Yo te voy a decir dos cosas aquí que me impresionaron. Uno, la letra I o la conjunción I demuestra interés. Es como cuando, es como cuando alguien te dice a ti, mira, te tengo un regalo y tú le dices, ¿y qué será? Ese I demuestra un profundo interés, ¿sí? Demuestra ¿en serio? Y cuéntame, ¿qué será lo que tienes para mí? Así que aquí había un corazón lleno de interés. Aquí había un corazón que había sido doblegado por la gracia y que quería aprender de manera sincera acerca del Señor. Y lo otro es la palabra Señor. Porque aunque en el español está en mayúscula, el sentido de la palabra es en minúscula. Es una palabra cortés. Aquí está diciendo, ok, dime quién es. Pero no sabía que el mismo que le estaba hablando era él. Usó Señor en minúscula, por lo tanto, él no se imaginaba que el propio Jesús era el que verdaderamente le estaba hablando, el Salvador del mundo. Lo otro que destaca de la pregunta es la forma en que la pregunta está formulada. Léela. ¿Y quién es Señor para que yo crea en él? Ese es el orden lógico de nuestra fe.
El problema es que esta generación quiere creer sin antes conocer. El problema es que ahorita, ¿verdad? Te van a decir, mira, tienes que aceptar a Jesús en tu corazón como tu Salvador y Señor y confiar en Él. Tú no conoces ni un pepino de Jesús, tú no sabes quién es Jesús. En realidad tienes una idea cultural acerca de Jesús, pero en el fondo no sabes nada, pero te están persuadiendo y obligando a que creas en Jesús. Pero la pregunta aquí está formulada de tal manera que nos enseña a ver la perspectiva lógica de nuestra fe. ¿Quién es para que yo crea? Yo necesito conocer algo acerca de Jesús, lo que Jesús hizo para yo poder depositar mi alma en él. Mira, hace un par de años, mientras nosotros todavía vivíamos en una casa, nosotros llegamos de un servicio, creo, o no recuerdo, pero llegamos, ¿verdad? Y se está bajando el garaje, la reja del estacionamiento se está bajando y en eso se parquea un hombre, ¿verdad? Creo que era de Brasil, en la acera de enfrente y se baja desesperado, abre la maleta del auto y saca como unos tapetes así enrollados y empieza a gritar, tranquilo, tranquilo, yo soy hijo de Dios. Yo me puse más nervioso. Cuando me dijo así, me puse mucho más nervioso y yo, bueno, esperando que bajara rápido el estacionamiento. Así que me dijo, tranquilo, tranquilo, soy un hombre de paz, vengo en el nombre de Dios. Entonces me tiró todos los tapetes y me dijo, mira, vengo de una convención, traigo estos tapetes de Egipto, ¿verdad? Con hilo no sé qué, y dame $200 por los tapetes y son tuyos. Necesito irme. Mira, los tapetes estaban muy lindos, pero el hombre no me generaba la confianza como para darle los $200. En verdad no lo conocía. Él hizo el intento, fue muy brusco y dijo, vengo de parte de Dios. Y me tiró los tapetes allí. Mira, yo le hice un par de preguntas, él se ofendió, agarró sus tapetes y se fue. No le di los $200 porque no lo conocía y no confía en él. Mucho menos le voy a dar mi alma a alguien que no conozco. Eso es absurdo. No vas a poner tu alma eterna en las manos de un Jesús que no sabes quién es. La pregunta correcta que debes hacerte durante todo este año 2021 y durante todos los días que te restan de vida es ¿quién es? ¿Quién es Él? Cuando abres tu Biblia, la respuesta que debes buscar o la pregunta que debes buscar es ¿quién es Él? Cuando oras, ¿quién es Él? Cuando conversas con alguien, ¿quién es Él? Cuando estudias, cuando haces tus devociones, cuando practicas la Biblia, la respuesta. ¿Qué? En tal razón o en tal sentido, hermanos, nosotros tenemos que conocer al Señor, algo del Señor, antes de creer que vamos a disponer nuestra vida al Señor. Y por supuesto, hermanos, toda persona que se hace esta pregunta de manera sincera en su corazón consigue una respuesta. Si en tu corazón hoy brota la pregunta, ¿quién es Dios? ¿Quién eres? ¿Quién es Jesús? Usted hallará la respuesta, porque de hecho Mateo 7:8 nos registra las palabras de Jesús, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Bueno, así que aquí estamos viendo la escena, ¿no? Aquí vemos al hombre, Jesús le pregunta si cree en el Hijo del Hombre, este hombre le pregunta, ¿y quién es para yo creer en él, Señor? Bueno, aquí está la respuesta y esta es la forma en la que Jesús actúa. Jesús le dice, pues tú le has visto y el que está hablando contigo, ese es. Ok, ¿cómo no cayó para atrás ese hombre? De hecho,
Me recuerda, y también seguramente te recuerda a ti, las palabras que utilizó con la mujer samaritana. La mujer samaritana estaba muy emocionada y le dijo al Mesías, o le dijo a Jesús, sé que cuando el Mesías venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esa mujer tiró el cántaro, tiró todo y se fue a anunciar a los samaritanos que Jesucristo, el Mesías, estaba allí. Bueno, es el mismo modus operandi de Jesús. Jesús le está diciendo, ok, tú le has visto con los ojos que te di y ahora me estás escuchando porque yo estoy hablando contigo. Yo soy el Mesías. Qué impresionante. Tan impresionante tuvo que haber sido el momento como las palabras que Juan escribió aquí, porque en 3 palabras nos explica todo lo que sucedió. El versículo nos dice, y aquí vemos la respuesta invariable de la fe. Entonces el hombre dijo, creo, Señor, y le adoró. Solo un hombre inspirado por el Espíritu puede escribir tanto con tan pocas palabras. Pero, hermano, dada la burda superficialidad con la que se ha contagiado la mayoría de la gente hoy, nos conviene que prestemos un poco de atención a estas 3 palabras, porque están escritas allí con todas sus implicaciones. Volvamos a la escena. Jesús le está diciendo esto. Yo soy. Tú le has visto y ahora me oyes. Yo soy. Este hombre dijo, creo, Señor, y le adoró. Pocas palabras. Pero ¿qué significan cada una de esas palabras? Bueno, vamos a ver. Primero la palabra creo que este hombre utiliza aquí implica siempre creer para confiar. En el contexto implica la verdadera fe. William Hendrickson en su comentario a este texto diría, es la clase de fe que respondería afirmativamente a las siguientes preguntas. ¿Confías totalmente para vida y para muerte en el Hijo del Hombre? Sí. ¿Confías en Él y te entregas totalmente a Él respecto al presente y al futuro, tanto para tus necesidades materiales como para las espirituales? Sí. Señores, este hombre no solamente tenía una mera opinión acerca de Jesús. Este hombre no solamente estaba diciendo, oh, sí, sí, Jesús existe, oh, sí, sí, Dios existe, oh, sí, el Mesías viene. Este hombre estaba creyendo para confiar en él. La fe verdadera. Y la otra palabra es Señor. Ahora aquí está en mayúscula. Y aquí implica la palabra Señor y amo absoluto. ¿Lo ves? Aquella palabra Señor era de cortesía, como queriendo decir, ¿y quién es Señor? Pero ahora aquí la palabra Señor significa aquel que ejerce derecho absoluto sobre mí. En otras palabras, es como si este hombre le estuviera diciendo algo así. Yo creo en ti y confío mi vida a ti y te considero la persona que puede ejercer derecho absoluto sobre mi vida porque tiene propiedad total sobre mí. Algo así le está diciendo. Esto delante de mucha gente. Esto está pasando delante de mucha gente. Esto no está en una habitación cerrada. Esto no es una conversación entre ambos. Aquí se nos está diciendo más abajo que los fariseos estaban allí. Jesucristo seguramente ya era el hombre más famoso de Palestina para este momento. Esto había gente viendo la escena. Y luego dice que le adoró. Proskineo es la palabra griega para adoró. Proskineo, que significa hacia y besar. Proskineo significa hacia y besar. Y nos muestra a un hombre que se inclina de rodillas hacia el suelo y besa el suelo, como demostrando que delante de él está un superior. En otras palabras, este hombre se le arrodilló a Jesús delante de todo el mundo. ¿Qué te parece? No fue que una actitud reverente como, oh sí, usted es el Señor, adelante. No, este tipo se le postró. Permíteme resumirte la escena.
El hombre es expulsado por parte de las autoridades judías. Pero bendito sea el día en que lo expulsan, porque Jesús lo halla. Jesús lo agarra delante de todo el mundo y le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? Esta escena está llena de gente, hay transeúntes y los enemigos de Jesús husmeando todo lo que está pasando. El hombre le responde la pregunta así, sin ningún problema. Le dice, ¿y quién es Señor para que yo crea? Y Jesús le contesta, tú le has visto con los oídos que te di, con los ojos que te vi, perdón. Y el que está hablando contigo, ese es. Ahora sí, su alma está completamente iluminada con la verdad divina. Y aunque está rodeado de una muchedumbre de enemigos y de testigos, el hombre hace la más alta señal de reverencia y se le arrodilla. En otras palabras, este hombre le está rindiendo un culto religioso a Jesús allí mismo. Y mientras se postra y le besa ahí el piso, le dice, yo creo y confío en ti y te cedo todos los derechos de mi vida y a partir de hoy no viviré más para mí mismo, sino para tu gloria. Y a partir de este momento tú tienes absoluta autoridad sobre mi vida. Es más, los ojos que me diste lo usaré para mirar fijamente a ti y seguirte hasta el fin. Eso es fe verdadera. Eso es lo que este hombre acaba de hacer. Y es extraordinario si recuerdas que estamos en el primer siglo, en una sociedad altamente monoteísta. Aquí se nos está pintando una escena demasiado riesgosa. Este hombre, este hombre no contuvo su adoración a Jesús y Jesús no se la rechazó. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Ante esta escena surge la alarmante advertencia, porque es como si Jesús dijera, wow, mira la actitud de este ciego o de este hombre versus la actitud de los fariseos. Son dos actitudes diametralmente opuestas. ¿Cómo es posible que un mismo mensaje, que una misma persona genere dos respuestas completamente distintas? Así que Jesús dijo, mire, ¿sabes qué? Yo no vine a este mundo, o mejor dicho, yo vine a este mundo para juicio. Usted lo lee allí, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Esta mañana o anoche, no recuerdo, escuché a una mujer, leí en la red social de una mujer, creo que es una mujer influyente, no pude ver el nombre, pero ella decía, no es cristiano criticar a una mujer que decide detener su embarazo. Para esta mujer cristiana, supuestamente, la concepción del cristianismo es, no puedes juzgar. Primero, eso no es detener el embarazo, eso es matar a un bebé. Pero obviamente ellos cambian el discurso, a lo malo lo llaman bueno y así tratan de solapar su maldad. Pero lo cierto es que esta generación cree que Dios es solo amor. Y por lo tanto, Dios tiene que ser un ser altamente tolerante. Por lo tanto, debería tolerar absolutamente todo. Pero por supuesto, eso es un concepto desproporcionado de Dios y es un conocimiento incompleto y por lo tanto es un conocimiento errado. Un Dios así no existe. Pero lo cierto es que Jesús aquí está diciendo algo muy importante. Él está diciendo, yo vine a este mundo para juicio. Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordia y la tarea principal de su primera venida fue salvar a los hombres. Pero inevitablemente aquel que no acepte esa salvación por gracia es juzgado. Jesucristo es el Salvador de los hombres y por lo tanto tiene que ser implicado o implícito, tiene que ser el juez de la humanidad. Y aquí lo vemos claramente, ¿verdad?
Permítame darle un sentido para ir terminando esta palabra. Es como si Jesús estuviera diciendo esto: yo vine a este mundo para salvar a aquellos que están ciegos y admiten su ceguera, pero inevitablemente será un juicio para quienes están ciegos, pero creen que ven, porque tal endurecimiento los afirma más en su ceguera. Una ceguera que no es otra cosa que la ausencia de la luz de Dios en sus almas. Permítame decir este comentario. William Hendriksen, lo cito nuevamente. Dice: cuando Jesús ve a este hombre de rodillas en actitud de culto genuino y compara esta condición humilde y confiada con la hostilidad y obstinación de los fariseos, ve que su venida a este mundo produce dos efectos diametralmente opuestos. Algunos lo reciben con gozo y son recompensados, otros lo rechazan y son castigados. Esta recompensa y este castigo son su juicio sobre aquellos que entran en contacto con él. Por esta razón es que Jesús puede decir: para juicio yo vine al mundo. Hermano, todo el que entra en contacto con Jesús por medio del Evangelio, sea que lo acepte o lo rechace, entra en juicio con él. Nadie queda igual frente al Evangelio. Nadie queda frente igual. El mensaje que le predicamos lo juzgará. Y ahora finalmente vemos el ejemplo. Vamos terminando. Dice: algunos de los fariseos, veamos el ejemplo de lo que Jesús está diciendo. Algunos de los fariseos que estaban con él, ¿te das cuenta que todo esto ocurrió alrededor de mucha gente? Oyeron y le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Mira la pregunta. No es una pregunta humilde, es una pregunta retórica. Es una pregunta este es el sentido de la pregunta. ¿Acaso tú estás diciendo que nosotros también somos ciegos? ¿Qué? ¿Nos estás llamando ciegos? Esa es la actitud de muchas personas cuando le predicamos el evangelio. ¿Qué? ¿Me estás llamando pecador? ¿Me estás llamando que estoy perdido? Lo estás. Pero la respuesta de Jesús es fulminante. Jesús les está diciendo: ¿ah, sí? ¿Están ofendidos? Ustedes no son ciegos, ustedes ven. Muy bien, si ustedes lo dicen, entonces Jesús les dice: si fuerais ciego, no tendrías pecado. Pero ahora, porque decís vemos, nuestro pecado permanece. ¿Qué quiere decir eso? Jesús está diciéndoles esto: si ustedes admitieran humildemente que son ciegos y me aceptaran como la luz del mundo, capaz de traer luz a sus almas, ustedes no tendrían pecado que los inculpe, pues yo los perdonaría. Pero ahora, porque orgullosamente dicen vemos, ustedes están condenados sin ninguna esperanza, pues vuestro pecado permanece y yo no los puedo perdonar. Aquí hay un llamado intrínseco al arrepentimiento, hermano. El evangelio ofende porque tú, con toda tu sabiduría carnal y humana, yo con toda mi sabiduría carnal y humana, tengo que aceptar que no sé nada y que estoy ciego. El evangelio nos ofende porque solo Jesús nos hace ver la verdad. Porque tienes que admitir que estás ciego, que estás muerto en tus delitos y pecados y que la única esperanza que tienes es Jesús, la luz de la vida. Porque tienes que arrepentirte, porque no eres el amigo favorito de Dios, sino que te has comportado con hostilidad contra Dios, porque Dios no está sonrojado en el cielo por la forma en que vives, sino que Dios está ofendido por la manera en que vives. Tienes que aceptar que tú no eres el mejor amigo de Dios, sino que eres un fugitivo de la justicia de Dios. Tienes que admitir que tú no eres el hijo consentido de Dios, sino que tú eres aquel que mató al hijo amado de Dios. Solo así puedes aceptar la luz de la vida. Eso es ofensivo, pero no hay otro camino. Ahora yo voy a citar a Matthew Henry. Él dice: Cristo vino al mundo a dar vista a los espiritualmente ciegos. Además,
para que los que tienen un elevado concepto de su propia sabiduría sean sellados en su ignorancia. La predicación de la cruz es considerada locura para quienes conocieron a Dios por la sabiduría carnal. Mira, nada fortifica más los corazones corruptos de los hombres contra las convicciones de la palabra de Dios que la elevada opinión que los otros tienen de ellos. Es como si todo lo que los hombres aplauden debiera ser aceptado y aplaudido por Dios. Cristo los silenció, pero ellos persistieron en su pecado, el pecado del vanidoso y de que él confía en sí mismo. Ellos rechazan el evangelio de la gracia, por tanto la culpa de sus pecados sigue sin perdonar y el poder de sus pecados sigue intacto. Bueno, hermanos, así vemos cómo la fe triunfó en este hombre y cómo esta gente quedó completamente endurecida en su propia maldad, su arrogancia, su orgullo, su ya yo lo sé, yo veo, no les permitió ver el evangelio. Y yo voy a concluir esta mañana con unas 4 cosas para que en verdad podamos aplicar esto a nuestra vida. Y voy a ir recapitulando. Lo primero que quiero que recordemos es que el evangelio es la única esperanza para cada persona. Jesús sabía que este hombre lo habían expulsado. Jesús sabía que seguramente estaría frente a los días más difíciles de su vida quizás. Aunque estuvo ciego, pues ahora le iba a tocar otras situaciones bastante complejas. Sin embargo, lo llevó al corazón del evangelio para que solucionara su situación con Dios. Esta mañana yo quiero llevarlos a cada uno de ustedes al corazón del evangelio. Hermano, Jesucristo vino a la tierra a morir por los pecados de su pueblo, porque el pecado hizo una separación abismal entre Dios y el hombre. Jesucristo es ese puente. No intente usted llegar a Dios por otro medio, usted está en un abismo. Usted necesita aceptar la tregua por medio de Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Se hace como lo hizo este hombre, creyendo, asumiéndolo como el Señor de tu vida y adorándole, haciéndolo la razón de tu culto y viviendo para la gloria de Cristo. No pienses que te estamos ofreciendo un Jesús que es un amuleto para que te vaya bien en todo. No es un adorno para tu vida. Lo que te estamos llamando es que agarres tu vida y se la entregues a Él y le cedas todos los derechos de esta vida y de la vida eterna. El Evangelio es tu única esperanza y es la única esperanza para nuestra familia y nuestros pueblos. Número 2, vemos cómo un problema fue usado por Dios para que este hombre entrara en un contacto más profundo con Jesús. Él creía que Jesús era un profeta, pero tuvo que haber sido expulsado de la sinagoga y ser encontrado con Jesús para postrarse y adorarle. Quisiéramos que en el 2021 nos fuera a todos bien, pero de hecho no va a ser así el caso. Muchos tocarán fondo, muchos pasaremos por diferentes tribulaciones, persecuciones, difamaciones, enfermedades. Muchas cosas nos pueden pasar en el 2021, pero si esas cosas te acercan más a Dios, digamos como Job, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Bendito sea la circunstancia que me humilla más a Cristo. Bendita la calamidad que me acerca más a Dios. Número 3, aprendamos a ser humildes. Aprendamos a ser humildes. Jóvenes, ¿qué les pasa? Su conocimiento cabe en un dedal, ustedes no saben nada, ustedes son de ayer, su vida es una sombra, su gloria es como la flor del campo que se marchita y cae. Y el jardín no los recuerda más. Nosotros no somos nada, no sabemos nada. Dependemos de la gracia diaria para leer la Biblia y conocerle a Él. ¿Sabes lo que dijo? Vamos a ver algunos versículos aquí, hermano. Primera de Corintios 8:2 dice, a ver,
Ahí está. El que cree que sabe algo, todavía no sabe cómo debiera saber. Ese es un buen principio del apóstol Pablo. ¿Crees que sabes algo? No sabes nada. Y mira lo que dice Proverbio 26:12. ¿Has visto un hombre que se tiene por sabio? Más esperanzas hay para el necio que para él. El día en que usted y yo nos creamos sabios, perdimos toda esperanza. Somos gente necia que necesitamos la gracia de Dios. Número 4, ríndale culto a Cristo en todo el sentido de la palabra. No sea diplomático, no sea cordial como Jesús. Compórtese como un esclavo de Cristo. ¿Qué le pasa? Vamos a comportarnos como esclavos de Cristo. Él es nuestro amo. Sí, es verdad, en un reino de amor, pero es nuestro amo. Le cedimos todos nuestros derechos. Y por último, asuma riesgos, como este hombre asumió riesgo. Rodeado de una comunidad monoteísta que podía apedrearlo ahí mismo, se postró delante de Jesús y le adoró. ¡Wow! Increíble. Nosotros no queremos asumir riesgos. Se acerca el tiempo donde ser cristiano dejará de ser una moda y se volverá una carrera peligrosa. Gracias al Señor por su santa palabra y que nos ayude a vivir la fe con dignidad, a defender la gloria de nuestro Señor en cualquier circunstancia. Gloria al Señor.